seminales, la próstata, ¿no? La estructura del testículo. Más que todo la espermatogénesis ocurre hemos visto en los conductos seminíferos, ¿no? Todo se genera a través de células germinales primordiales, es la primera célula que aparece, ¿ya? Y esto se produce en el conducto seminíferos. Más que todo, la espermatogénesis tiene lugar en la pubertad, ¿ya? A partir de los niños que están en 12, 13 años, en la pubertad, es donde empieza a desarrollarse la espermatogénesis y dura toda la vida, ¿ya? Toda la vida del hombre, hasta que se muere, ¿ya? Hasta que sea viejo, se muere a los 40, 50, etcétera, y dura toda la vida. Esto empieza a partir de los 13 años más o menos, ¿ya? A partir de la adolescencia. Acá está, y esto se genera acá en los conductos seminíferos, es donde se genera la espermatogénesis, ¿eh? Donde se forman los espermatozoides a partir de la pubertad, a partir de las células germinales. Pasos del espermatogénesis. En los estímulos seminíferos donde la vida sexual activa la estimulación por las hormonas gonadotrofina de la hipófisis comienzan a los 13 años, como les dije, por estimulación. A los 13 años empiezan ya a activarse las hormonas, ¿no? Los gonadotrofinas, la testosterona más que todo. A esa edad, de los 13 años, los niños empiezan a formar los espermatozoides. La primera fase de espermatogénesis migran hacia la luz central del túbulo seminífero dentro de las células secretorio, cubiertas de citoplasma rodeando a las espermatogonias hacia la luz central del túbulo. Entonces, la espermatogénesis empieza con una célula primordial. Esta célula primordial germinal se forma en una espermatogonia. Esa es la secuencia, célula germinal, espermatogonia. La espermatogonia tiene que hacer un proceso de mitosis. Todo esto sucede en la pubertad, ¿no? Primero hay una mitosis, ¿eh? Sucede una mitosis, donde la espermatogonia se forma en una célula que se llama espermatocito primario. La espermatogonia se forma en el espermatocito primario. Y el espermatocito primario hace una meiosis. O sea, esto primero es una mitosis y de ahí siguen dos meiosis. ¿Ya? Meiosis 1, meiosis 2. ¿De acuerdo? El paso de espermatogonia, espermatocito primario, sucede una mitosis. El espermatocito primario a secundario sucede una meiosis tipo 1. Y de espermatocito secundario, espermátide, sucede una meiosis tipo 2 y del espermátide que se generan los espermatozoides, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta una cosa, cuando sucede esto de la célula primordial, la espermatogonia, tenemos que ahí son números diploides, ¿eh? O sea, las células, hasta el espermatogonia, hasta el espermatocito primario, tienen 46 cromosomas, ¿de acuerdo? A partir del espermatocito secundario, esos se dividen en dos células y estas espermatogonias ya se generan números haploides, o sea, de 23 cromosomas, ¿de acuerdo? Esos 46 se dividen en 23, 23 a cada célula. Todo el proceso de espermatogénesis, de espermatogón, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide, espermatozoide, dura un promedio de 74 días todo el proceso de generación, ¿ya? Acá están con cada uno de sus días, ¿no? Pero sumando todos los días, se llega a 74. Y de una sola célula general primordial, una espermatogonia, acaban formándose cuatro células haploides, ¿ya? Empezó con una célula espermatogonia diploide y acaba en 4 células haploides, o sea, con 23 pares de cromosomas, ¿de acuerdo? Pues no se olviden, esas son las fases de la espermatogénesis: espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide, espermatozoide. De una sola célula que se genera en el conducto seminífero, siendo diploide, aparecen 4 espermatozoides haploides, ¿ya? Con 23 pares de cromosomas. Cromosomas sexuales. Ya vimos que cada cromosoma, que cada espermatozoide acaba con 23 pares de cromosomas, ¿no? Los cromosomas ya sabemos que son X y Y. Cromosomas X son de las mujeres, ¿no? Cuando se junta X con Y, eso es un varón, ¿no? Cuando es XX, se forma una mujer, ¿no? Formación del espermatozoide. Acá tenemos el espermatozoide, ya hemos visto cómo se formó, ¿no? Todos los pasos del espermatogénesis. El espermatozoide está formado por una cabeza, un cuerpo y una cola,
¿de acuerdo? Esa es la forma del espermatozoide. Es una célula relativamente simple con una gran movilidad. ¿Ya? La cabeza, núcleo condensado revestido por citoplasma y membrana celular. Acá está la cabeza, está revestido por un núcleo celular y con citoplasma. El acrosoma, la parte más extrema de la cabeza, la parte que está más adelante de la cabeza, se llama acrosoma, ¿ya? Contiene el aparato de Golgi y tiene bastantes enzimas y alunidadas en enzimas proteolíticas. Es como una bolsita que está en la cabeza, en la parte más anterior del espermatozoide, como una bolsita que contiene un full enzimas y la hialuronidasa, ¿de acuerdo? Flagelo cola del espermatozoide, axonema. Ahora vamos a ver, hemos visto la cabeza, ¿no? Que tiene un núcleo, tiene citoplasma, y el acrosoma, que es lo más importante. Ahora el flagelo, tenemos el axonema, esqueleto central constituido por microtúbulos, tiene un esqueleto el cuerpo, como toda célula, tiene su citoesqueleto, una membrana celular que reviste su exema y mitocondrias en el cuerpo, ¿no? Como esta célula se mueve bastante, necesita altísima cantidad de energía, una gran cantidad de mitocondrias en el cuerpo, en la cola. Movimientos de vaivén necesitan ATP. Tiene una velocidad de 1,4 milímetros por minuto. Es una velocidad sorprendente, ya para el tamaño de célula que es, ¿no? Factores hormonales que estimulan. ¿Qué estimula la espermatogénesis? La testosterona, que se fabrica en las células de Leydig, crecimiento y división de las células germinales testiculares. La testosterona entonces hace que se produzca toda esa diferenciación de espermatogone a espermatozoide. La LH, la hormona luteinizante, que se secreta en la adenohipófisis, estimula la secreción de testosterona, ¿no? Por el ciclo que vamos a ver ahorita, genera RH del hipotálamo, que llega a la adenohipófisis, que genera FSH y LH, y de ahí va, ¿no? Va a los testículos a que maduren, ¿no? A que se fabrique testosterona. Hormonas folículo estimulantes, también de la adenohipófisis, estimula las células Sertori, estrógenos y hormonas del crecimiento, ¿no? Maduración del espermatozoide en el epidídimo. Los espermatozoides tardan días en recorrer el epidídimo. Los espermatozoides extraídos del tubo seminífero de las primeras porciones del epidídimo son inmóviles y capaces de fecundar un óvulo. Entonces, los espermatozoides que se generan a nivel de la vesícula de los ductos seminíferos son inmóviles, ¿ya? Son células que no pueden moverse, a pesar de que tienen cola, todo. Entonces, pasan al epidídimo, los conductos seminíferos pasan al epidídimo, y en el epidídimo es donde se genera el movimiento y aprenden a moverse del epidídimo. Entre 18 y 24 horas se desarrolla la motilidad en el epidídimo. Proteínas inhibidoras impiden el movimiento hasta después de la eyaculación. El almacenamiento, ya hemos visto que el movimiento lo aprenden, se capacitan para moverse en el epidídimo y se almacenan cuando se produce mucho espermatozoide y los hombres, digamos, no tienen relaciones sexuales. Los espermatozoides se van almacenando, se almacenan en lo que es el conducto deferente. Testículo forma 120 millones de espermatozoides al día, se conservan en el conducto deferente, se van almacenando. Si el hombre no tiene actividad sexual, los espermatozoides se almacenan ahí en el conducto deferente. Fertilidad dura al menos un mes, con una actividad sexual y eyaculaciones sucesivas, el almacenamiento dura pocos días. Pero si el hombre tiene mucha actividad sexual, vamos a tener que este almacenamiento es poco, ya no llega a almacenarse mucho espermatozoide. Tras la eyaculación, los espermatozoides se convierten móviles y capaces de fecundar un óvulo. Las células Sertori y el epitelio del epidídimo secretan un líquido eyacular que los espermatozoides contienen testosterona, estrógenos y nutrientes, ¿no? Entonces no se olviden de eso. El espermatozoide se fabrica en los conductos seminíferos, aprende a moverse en el epidídimo y se almacena en el conducto deferente. Fisiología del espermatozoide humano. El movimiento flagelar es velocidad 1,4 milímetros, una célula que se mueve mucho, tiene una cola, ¿no? Hemos visto un cuerpo y una cola con bastante mitocondria, se mueve bastante, y la actividad es más fácil en el medio neutro, algo alcalino. Para moverse el espermatozoide necesita medio alcalino, ¿ya? El semen tiene un pH alcalino, por eso ahí se mueve mejor. En medio ácido el espermatozoide muere, ¿ya? O sea, le gusta más la cuestión alcalina al espermatozoide. La actividad aumenta con la temperatura, pero se acorta supervivencia. El espermatozoide para formarse necesita una temperatura baja, ¿ya?
Por eso los testículos están fuera, ¿no?, del cuerpo de los varones, ¿no? Están en un grado menos para que se puedan fabricar espermatozoides, porque si estuviesen dentro, se cocinarían, ¿no? El conducto masculino vive en semanas, eyaculación máxima de 24 a 48 horas, la temperatura corporal en el femenino 1 a 2 días, ¿no? Funciones de las vesículas seminales. Hemos visto todo lo que es los espermatozoides. Ahora vamos a tener que el semen está formado por espermatozoides y sustancias que están secretadas por la próstata y por la vesícula seminal. Todo eso forman el semen. La vesícula seminal es un túbulo tortuoso, lobulado, revestido por epitelio secretor, que genera un material mucoide rico en fructosa. Es un material, las vesículas seminales generan un líquido espeso que es más que todo para nutrir al espermatozoide, ¿eh? Por eso tiene fructosa, tiene ácido cítrico y otras sustancias nutritivas. O sea, las vesículas seminales secretan sustancias para nutrir al espermatozoide. Prostaglandinas y fibrinógeno, emisión y eyaculación vacía, su contenido del conducto eyaculador, aumenta el volumen del semen nutriéndolo. Es para nutrirlo lo que secretan las vesículas seminales. Acá están las vesículas seminales, lo que secreta fructosa, ácido cítrico, ¿no?, para nutrir al, al espermatozoide, ¿no? También secreta prostaglandinas, y estas prostaglandinas que secreta la vesícula seminal sirven para, ayudan a la fecundación, ese líquido que secreta la vesícula seminal, reacciones con el moco cervical femenino, contracciones peristálticas que ayudan que el aparato genital femenino, ¿no?, produzca más contracciones para que ayude al espermatozoide a fecundar el óvulo, ¿no? Ahora la próstata secreta un líquido poco denso lechoso. Contiene iones citrato, calcio, fosfato, una enzima de coagulación y una fibrinolicina. Contrae paralelamente el conducto deferente, más volumen al semen, o sea, secreta un líquido lechoso, más que todo el líquido que secreta la próstata, alcalino. Como les dije, el espermatozoide vive más en medio alcalino, entonces ese medio alcalino le da el líquido que secreta la próstata, ¿no?, que es lechoso, medio espeso, ¿no? Puede ayudar a la fecundación y a la movilidad del espermatozoide. Miren, el aparato genital masculino femenino tiene un pH ácido, ¿de acuerdo? Ácido. Entonces, para neutralizar, cuando se produce una relación sexual, para neutralizar esa acidez del aparato genital femenino, para que no se mueran los espermatozoides, ahí interviene este líquido lechoso que secreta la próstata, ¿no?, para contrarrestar la acidez del aparato genital femenino, ¿eh? Eyaculación con un pH más o menos alcalino, se están dando cuenta, ¿no? El líquido prostático le da un aspecto lechoso, proteína coagulante, forma un débil coágulo de fibrina que mantiene el semen cerca del cuello uterino. Se disuelve 15 a 30 minutos, donde el espermatozoide inmóvil después adquiere movilidad. Vesícula seminal y glándulas mucosas dan la consistencia mucoide. A bajas temperaturas se puede conservar varias semanas, y a menos 100 grados, años puedes conservar el espermatozoide. Acá está entonces, este es el semen, ¿no? Está constituido por líquido por glándulas prostáticas, líquido de la vesícula seminal, que es el más abundante, y líquido de espermatozoides, el conducto deferente, ¿no? Espermatozoides, líquido producido por las vesículas seminales, y líquido prostático, ¿no? Eso contiene el semen, ¿no?, que es eyaculado por el varón. Capacitación necesaria para la fecundación del óvulo. Inmediatamente después de su expulsión en el semen, son incapaces de fecundar al óvulo. Conjuntamente de cambios que recibe el espermatozoide al estar en contacto con el aparato genital femenino, capacitación, o sea, cuando el hombre eyacula en el aparato genital femenino, los espermatozoides como que no tienen experiencia, ¿ya? Entonces ahí es donde se capacitan, en ese tiempito que están ahí en el aparato genital femenino, se capacitan para llegar a fecundar al óvulo, ¿ya? O sea, la capacitación completa del espermatozoide se realiza en el aparato genital femenino, ¿no? Acá están los líquidos del útero y de las trompas de falopio, eliminan los diversos factores inhibitorios que inhiben la actividad del espermatozoide, pierden el exceso de colesterol en pocas horas, la membrana de la cabeza cromosoma se debilita, permeable a iones calcio, actividad del flagelo adquiere actividad del latigazo y facilita la entrada. Esto es lo importante. Ahí en el aparato genital femenino, la cabeza del espermatozoide, como vimos, tenía un acrosoma donde tenía una bolsita, donde estaban todas las glándulas, las enzimas proteolíticas, y
los flagelos aprenden a mover los flagelos, ¿no? Los espermatozoides para ir a fecundar al óvulo. Acrosoma, ya dijimos, que tiene enzimas proteicas y alunidasa. La acrosoma desporemiza los polímeros de ácido hialurónico y el cemento de las células que mantienen unidas a las células del ovario. Enzimas proteolíticas digieren los elementos estructurales del tejido que todavía permanecen adheridos al óvulo. Entonces acá está más que todo, esto es un óvulo. Ajá. Entonces el óvulo, que es la célula femenina, está formado por capas, ¿ya? Las capas granulosas, ¿no? Entonces ese espermatozoide que tiene su cabecita con acrosoma, con una bolsita llena de enzimas, esa bolsita se rompe, ¿ya? Esa ruptura de esa bolsita va a hacer que penetre al óvulo. Todas esas enzimas van a destrozar la capa superficial del óvulo, por donde el espermatozoide va a poder entrar a fecundarlo, ¿no? Comienza a liberarse pequeñas cantidades de enzima del acrosoma cuando el espermatozoide encuentra el óvulo. La iodidasa es especialmente importante para abrir camino entre las células de la granulosa. La capa del ovario tiene una capa granulosa bien dura. Entonces esas enzimas empiezan a corroer esa granulosa, ¿ya? Empiezan a debilitar, a hacer un hueco. En esta forma el espermatozoide puede alcanzar el óvulo. Aquí estamos viendo el espermatozoide. En la membrana anterior del espermatozoide tiene de proteínas específicas y el acrosoma se disuelve y se liberan las enzimas para destruir la capa granulosa, ¿no? La protectora del óvulo para que el espermatozoide pueda entrar, ¿no? Y eso lo realiza con sus enzimas proteolíticas, con la hialuronidasa. En cuestión de minutos, estas enzimas abren una vía de penetración en el paso de la cabeza del espermatozoide hacia el interior del óvulo, ¿no? La cuestión es penetrar, destrozar toda la cubierta del óvulo para poder entrar y fecundarlo, ¿no? En 30 minutos se fusionan las membranas de la cabeza del espermatozoide y el ovocito en la célula. El material genético del espermatozoide y el óvulo se combinan para formar un genoma completo nuevo. Este tiene 23 pares de cromosomas, este tiene 23. Una vez que el espermatozoide con sus enzimas destroza todas las capas del óvulo, entra al ovocito y lo fecunda, se juntan, ¿no? Y sucede lo que ustedes llaman en embriología, en genética, ¿no? Lo que es el crossing over, ¿no? El intercambio genético, ¿no? Y se fecunda, se puede decir. ¿Por qué solo penetra un espermatozoide? Hemos visto que en una eyaculación aproximadamente el hombre elimina de 300 millones a 400. Pero ¿por qué de esos 300 a 400 solamente uno entra? La verdad no se sabe, ¿ya? Por el por qué. ¿Por qué entrará uno? No se sabe, es un misterio. Hay hipótesis, ¿no? Que dicen que hay iones calcio que difunden a través de la membrana del ovocito, hacen que este libere por exocitosis numerosos gránulos corticales al espacio perivitelino. Estos gránulos contienen sustancias que impregnan todas las porciones de la célula pelúcida e impiden la fijación de nuevos espermatozoides, ¿no? Entonces ese calcio que una vez que entró el espermatozoide al óvulo, corroyéndole, ya hemos visto cómo, secreta, ¿no? Calcio, enzimas, y este calcio hace que impide que otros espermatozoides entren al ovocito. Esa es una teoría que hay, ¿no? Pero así en cierta no se sabe. ¿Por qué? Uno, solo uno, hasta dos pueden entrar, ¿no? ¿Por qué? De 300 millones, solo dos, ¿no? Es un misterio que no se sabe. Una teoría del calcio, pero bueno, solo una teoría, ¿no? Ahora vamos a entrar al otro punto, que es el acto sexual masculino. Hemos visto todo lo que es espermatogénesis, todo eso, ¿no? Ahora, estímulos neurales para el rendimiento del acto sexual masculino, la fuente más importante de señales nerviosas sensitivas para la iniciación del acto sexual masculino. Ya, tenemos humor en el órgano sexual masculino del varón, tenemos el glande del pene, es una zona altamente sensitiva, bien inervada, que tiene bastante sensibilidad. Este órgano sensitivo transmite señales, ¿ya? Esta parte del glande del pene al sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces viaja, hay una vía, ¿no? Desde el glande hasta el sistema nervioso central. El masaje del glande en la relación sexual estimula los órganos sensitivos terminales y las señales sexuales. Entonces ese glande es altamente inervado y a través de una vía de nervios va a llegar al sistema nervioso central. Esto se propaga del glande, sale a través del nervio pudendo, llega al plexo sacro, o sea, las terminaciones del glande, al tener una gran excitación, es transmitida por el nervio pudendo, este a su vez llega al plexo sacro, el plexo sacro llega a la médula espinal,
y de la médula sube, ¿no? Para el encéfalo. Esa es la vía de la sensibilidad, ¿no? Del acto sexual masculino, toda la vía nerviosa, ¿no? La ande, nervio pudendo, plexo sacro, médula espinal y cerebro, ¿no? Veamos que para esto se necesitan estímulos, pueden proceder de áreas próximas, epitelio análisis, perianálisis, o sea, no solo el glande, pero el glande es la parte más sensitiva, también toda esa zona que está alrededor, ¿no? Del órgano genital masculino, también tiene terminaciones sensitivas, ¿eh? Que ayudan a que haya más estimulación. Pero la mayor sensibilidad está a nivel del glande. Tenemos estructuras internas, vejiga, próstata, vesículas seminales, testículos, conducto. El impulso sexual puede darse por los órganos sexuales que están, ¿no?, con expresiones. Y tenemos que cuando se producen infecciones, inflamación, este deseo sexual en el varón aumenta, ¿ya? Es un varón que, digamos, tiene un problema de prostatitis, tiene un problema de infección urinaria, ¿sí? Es un problema infeccioso y las infecciones tienden a traer inflamación. Esto hace que genere más, más sensibilidad, ¿ya? Por eso se le considera como afrodisíacos, ¿no? Elementos psicológicos de la estimulación sexual masculina. Hemos visto toda la vía nerviosa, ¿no? Ahora, esto está formado también por un elemento psicológico, ¿no? Imágenes mentales, ¿no? Que los varones tienen, se imaginan cosas, ¿no? Se hacen la imagen mental, eso estimula más el acto sexual, ¿no? Pensamientos con contenido sexual, no solamente pensamientos, también cuestiones más que todo psicológico, ¿no? Lo que ven, lo que se imaginan, ¿no? Sueños, eyaculaciones nocturnas, lo que se llama sueños húmedos, pero esto es más en adolescencia, porque en la adolescencia es donde despiertan las hormonas, ¿no? Y una actividad sexual muy intensa, ¿no? Integración del acto sexual masculino con la médula espinal. El acto sexual masculino es el resultado de mecanismos reflejos intrínsecos integrados en la médula lumbar. Estimulación psicológica del encéfalo y estimulación de los órganos. Entonces, para esto del acto sexual masculino intervienen dos componentes, ¿no? El físico y el psicológico, ¿no? El psicológico, las imágenes que el hombre tiene en su mente, ¿no? Las ilusiones, los sueños que tiene, y la parte sensitiva, que ya hemos visto toda la vía nerviosa, ¿no? Del glande, nervio pudendo, plexo sacro, médula espinal, cerebro, ¿no? Todas estas dos cosas se juntan y conforman lo que es el acto sexual masculino. Etapas del acto sexual masculino. ¿Cuáles son las etapas? Erección y lubricación, función de los nervios simpáticos, llenado del tejido eréctil del pene, las arterias se dilatan, en respuesta a su impulso liberando óxido nítrico, que activa la G-ciclasa y a su vez el GMP cíclico, ¿no? Entonces, tenemos que en el sexual masculino hay una erección, ¿no? De la erección se produce más que todo porque se llena de sangre, ¿ya? Se secreta el óxido nítrico. El óxido nítrico hemos visto que es un vasodilatador, ¿no? De eso se fabrica el Viagra, ¿ya? Ese vasodilatador hace que los vasos del pene se dilaten, se llenen de sangre, y esto hace que se genere un segundo mensajero que es el MMP cíclico, que produce, ¿no?, la erección y la lubricación. Ahora la emisión, impulsos simpáticos a nivel de se contraen conductos deferentes y la ampolla, entre otros. Eyaculación, reflejo de la musculatura esquelética desencadena una respuesta a la dispersión de la uretra interna, contracción de los músculos. Entonces, sale el semen, se necesita la contracción de músculos, de musculatura. Ahí los músculos del pene se tienen que contraer para que salga con fuerza, ¿no?, la eyaculación. Y estos músculos que intervienen son el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso, ¿no?, del diafragma pélvico. Hemos visto entonces y ahora vamos a concluir con lo que es la testosterona, ¿no? Andrógenos, testosterona, dirotestosterona y androstenona. La testosterona se produce en las células de Leydig. Hemos visto que el testículo tiene dos células esertoris, células de Leydig. En las células de Leydig es donde se produce la testosterona, ¿ya?
casi inexistente en la niñez, pero numerosas en el recién nacido. Química de los andrógenos. Los andrógenos son compuestos esteroideos que se muestran en la fórmula de la testosterona y la testosterona. La química de esta cosa es que tienen como cursor el colesterol, ¿ya? Las hormonas testosterona, ¿ya? Metabolismo de la testosterona se une en forma laxa la albúmina plasmática y con mayor afinidad a una globina beta, denominada globina fijadora de hormonas sexuales. Una vez producida en los conductos seminíferos, viaja en la sangre unida a una globina y la testosterona se une a una proteína que convierte en detener las células en hidrotestosterona, en especial en ciertos órganos efectores como la glándula prostática, en el adulto en genitales externos, en el feto varón. La testosterona que no se fija se transforma en el hígado y se conjuga en ácido glucurónico, ¿ya? Entonces la que no se fija se va al hígado y se forma en ácido glucurónico y se excreta a través de la bilis, ¿ya? Ese ácido glucurónico es una manera de excretar la testosterona en el metabolismo. En el hígado se conjuga en ácido glucurónico y se excreta a través de la bilis. Estrógenos en el varón, aparte de la testosterona tenemos también estrógenos. Claro, los estrógenos es una hormona predominantemente en las mujeres, ¿no? Pero los hombres también tenemos algo de estrógenos, ¿eh? La concentración de estrógenos en el líquido de los túbulos seminíferos es bastante elevada y es probable que desempeñe un papel importante en la espermatogenese. La mayor parte de los estrógenos se forma a partir de la testosterona y de las androstenediol en otros tejidos del organismo, especialmente en el hígado. Vamos a ver las funciones de la testosterona, ¿no? Esta es la hormona que predomina en los varones, ¿no? Las mujeres también tienen testosterona, ¿ya? Pero muy poquito, ¿no? Los varones somos los que tenemos más. La testosterona sirve para todo el cuerpo, ¿eh? No solamente para los órganos genitales, ¿no? Uno piensa testosterona, al momento piensa en lo que son órganos sexuales, ¿no? Claro, ¿no? Ahí es donde más interviene, pero interviene en todo el cuerpo, ¿ya? Yendo de arriba a abajo, tenemos que en la cabeza aumenta la concentración en el cerebro, aumenta el líbido, la potencia sexual, endurece la voz, ¿eh? Los hombres tenemos una voz más gruesa, ¿no? Eso es debido a nuestra testosterona. Estimula el crecimiento de vellos, ¿no? En el pecho y también en las axilas. Aumenta masa muscular, ¿no? Por eso los varones tenemos más músculo que las mujeres, ¿no? Disminución de grasa, ¿eh? Los varones tenemos más músculos, menos grasa. Aumenta la densidad de los huesos, ¿eh? Hace que los huesos se vuelvan más compactos, más duros. Y lo principal, ¿no? Cuando uno escucha testosterona, lo primero que piensa es en el desarrollo de órganos sexuales, ¿no? Pero no solo es eso, ya se están dando cuenta que actúa a nivel de todo el cuerpo prácticamente. Acá tenemos la formación de testosterona, ¿no? En el primer trimestre de la gestación hay un elevado aumento de testosterona, ya hasta el tercer trimestre más o menos, y de ahí decae hasta la pubertad, hasta la adolescencia, donde sufre un pico, pero fantástico. En la adolescencia de ahí se mantiene hasta los 40 y de ahí empieza a decaer, ¿no? Decaer. Por eso el deseo sexual en el varón a partir de los 40 empieza a decaer. Claro, sigue teniendo, pero ya no como un adolescente, ¿no? Decae, ¿no? A partir de los 40 años, decae, va decayendo a medida que va envejeciendo. Claro, no se pierde, pero decae considerablemente, ¿eh? Funciones de la testosterona durante el desarrollo fetal. Elaboración de testosterona hacia la séptima semana de la vida, o sea, en el fetito empieza a formarse testosterona. Empieza a darle las características corporales masculinas como la formación del pene y el escroto, empiezan a desarrollarse sus organitos sexuales masculinos, ¿no? En el varoncito. Glándula prostática, las vesículas seminales y los conductos genitales, ¿no? Todo lo que son sus glandulitas, la próstata, vesículas seminales, sus órganos sexuales, ¿no? En el fetito. La testosterona en descenso ayuda a que desciendan los testículos, ¿ya? Los testículos, cuando es embrioncito, ustedes han hecho en embriología, están arriba, ¿no? Al lado de los riñones, se puede decir, y empiezan a bajar, ¿eh? Tienen que descender a los testículos. Al momento del nacimiento tienen que estar los testículos en el escroto, ¿no? Descienden. Este descenso del testículo, de la cavidad abdominal al escroto, se da gracias a la testosterona, ¿ya? También ayuda al desarrollo, ¿no? Sexual en los varones. Acá está la escala de Tarney, cómo va desarrollándose, ¿no? El varón, los rasgos sexuales del varón, ¿no? Eso es
escala de Turner, ya la van a ver cuando hagan de los adolescentología, ¿no? En clínica. Produce calvicie. Los hombres más que todo, no en todos, ¿no? Pero la mayor parte de los hombres tiende a producir calvicie. Tiene que haber una base genética. Se produce la famosa calvicie hipocrática, ¿no? Que de todos los lados de la sien, de la nuca tiene pelo, pero la parte de la frente y la zona parietal carece de pelo en los varones, ¿no? Eso es producto de la testosterona. Efectos de la voz. La testosterona hipertrofia la mucosa faringe, aumenta el tamaño de la laringe y voz discordia y grave, ¿no? Una voz gruesa en los varones, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta el tamaño de la laringe. La testosterona aumenta el grosor de la piel, ¿ya? Incrementa la secreción de glándulas sebáceas y se le atribuye que tiene que ver con el acné. La testosterona aumenta la formación de masa muscular, aumento de la musculatura, aumenta proteínas, andrógenos sintéticos en deportistas. Las testosteronas y andrógenos sintéticos se utilizan también a veces en la edad avanzada. Esto de aumentar la masa muscular lo usan los atletas, todo, ¿no? Para aumentar su masa muscular, pero trae muchos problemas, ¿eh? También en la edad adulta, en los viejitos a partir de 40 años, lo que se llama la sarcopenia, empezamos a perder 1% de nuestra masa muscular cada año, ¿no? Cuando ya a partir de los 40 nuestra masa muscular se empieza a destrozar, ¿ya? De tal manera que ustedes han visto a los viejitos que son bien, no son piel y hueso prácticamente, no tienen masa muscular, ¿no? Por eso son débiles, ¿ya? No pueden ni levantarse a veces, ¿no? Tienen que estar con sus bastoncitos, todo, ¿no? Entonces se propone, como la testosterona aumenta masa muscular, pues les meto pelos viejos testosterona, ¿no? Para que aumente su masa muscular. El problema es que trae resultados muy cuestionables, ¿eh? Puede ser que sirvan, ¿no? Pero trae cuestionables porque son hormonas, ¿eh? Las hormonas son peligrosas, son agentes proliferativos, pueden producir cáncer, ¿de acuerdo? La testosterona aumenta la matriz ósea. Sí, en los viejos también conviene eso, ¿no? Porque sufren de osteoporosis, disminución de huesos, se vuelven esponja los huesos, ¿no? Empiezan a destrozarse. Entonces la testosterona, aparte de darme masa muscular al viejo, también le fortalece el sistema esquelético, ¿no? Esa es otra función de la testosterona, tanto en el aparato osteomuscular, ¿no? Y también la testosterona sirve para dar la característica de la cadera al varón, ya es una cadera antropoide, ¿no? De hombre, ¿no? Larga, como un embudo, ¿no? Pelvis desarrolla de otra forma similar, ¿no? Hacia de una forma de embudo, una vez de forma, ¿no? La pelvis alargada. En cambio, las mujeres tienen otro tipo de pelvis, ¿no? Que se llama la pelvis ginecoide. Entonces, cuando hay escasez de testosterona, los hombres tienden a desarrollar ese tipo de pelvis. Incrementa el metabolismo basal, la testosterona. La testosterona aumenta también el número de eritrocitos, ¿ya? A nivel de la sangre aumenta entre 15 a 20%. En el varón tiene un promedio de 700.000 eritrocitos por milímetro cúbico más que la mujer. Por eso los hombres tenemos más hematocrit que las mujeres, ¿ya? Por este efecto de la testosterona, ¿no? Controla la función sexual masculina por las hormonas, el hipotálamo y la hipófisis. Entonces tenemos el control en el hipotálamo, se genera la GnRH. Esta GnRH que se genera en el núcleo arqueado del hipotálamo, baja la hipófisis, y en la hipófisis se estimula las gonadotrofinas, que son la FSH y la LH, ¿no? El GRH incrementa la secreción de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. La intensidad de este estímulo hormonal depende de dos factores: frecuencia de los ciclos de secreción, la cantidad de GnRH, ¿no? En el hipotálamo. El hipotálamo va a la hipófisis, de la hipófisis se secreta el LH, que tiene que ver con la síntesis de testosterona en las células de Leydig, y la FSH, que tiene que ver más con la espermatogénesis, ¿no? Con la maduración del espermatozoide. Retroalimentación negativa. Cuando hay mucha testosterona, cuando los niveles son altos en la sangre, se genera una hormona que es la inhibina, ¿ya? O la misma concentración alta de testosterona, de estrógenos, hace que se haga un feedback negativo, ¿no? A nivel del cerebro, diciéndole del hipotálamo, del hipófisis, diciéndole que ya no secrete más FSH o LH que generan testosterona, ¿no?
Inducción en la secreción de hipófisis del LH, testosterona controlada, secreción de testosterona, pero retroalimentación negativa, lo que ya les he dicho. Hipófisis, la FSH es una receptores específicos, ya saben, en la hipófisis se secreta el LH y el LH. La FSH se une a receptores específicos situados en la superficie de las células receptoras de los túbulos seminíferos, lo que hace que estas células crezcan y creen sustancias de espermatogénesis. FSH tiene que ver con la espermatogénesis. La de testosterona difunde al interior de los túbulos desde las células Leydig de los espacios intersticiales, también ejerce un poderoso efecto trófico sobre la génesis. La gonadotrofina coriónica humana, secretada en la placenta durante el embarazo, estimula la secreción de testosterona. Entonces, esta gonadotrofina que se secreta en la placenta hace que en el fetito se estimule la secreción de testosterona. Esto va a ayudar a que se genere, a que se desarrollen los órganos sexuales del fetito. Esa gonadotrofina coriónica humana. La GnRH, ya hemos visto, la glándula prostática, por lo general, se mantiene pequeña en la niñez ¿ya? Y crece en la pubertad por el desarrollo de testosterona, ¿no? La próstata crece en la pubertad y ahí se mantiene estacionaria ¿ya? Hasta los 20 años más o menos, ¿no? Hasta la adolescencia, la glándula de la próstata se mantiene estacionaria. Hasta una edad de 40, 45, 50 años, donde empieza a crecer, a hipertrofiarse, ¿no? Eso es lo que se llama hiperplasia benigna de próstata, ¿ya? Y casi le da casi todos los hombres, ¿no? Muy pocos se salvan de eso, ¿ya? Se crece de gran tamaño la próstata y causa dificultades en la micción en los hombres, ¿no? Es todo un problema. Hipófisis, retroalimentación negativa, una vez desarrollada la testosterona, estimula las células cancerosas, esto se produce en los cánceres, cuando la testosterona aumenta la proliferación de los tumores de cáncer de próstata. Por eso una de las terapias de cáncer de próstata en los varones es quitarle los testículos para evitar que se siga generando testosterona, ¿no? Porque esta testosterona estimula el crecimiento de próstata. Claro, no lo va a curar, ¿no? No lo va a erradicar, ¿no? Pero va a ayudar de una manera muy considerable, ¿ya? A disminuir el tamaño del tumor y las molestias que causan. Tumores testiculares, hipergonadismo en el varón. Los testículos desarrollan tumores de células intersticiales EDED y cuando esto ocurre puede producir hasta 100 veces la cantidad de testosterona. ¿De acuerdo? Ya hemos visto que son tumores dependientes de testosterona, por eso se extraen los testículos, ¿no? Difusión eréctil, la disfunción eréctil también llamada impotencia, se caracteriza por la incapacidad del hombre para desarrollar y mantener una elección suficiente rigidez para un coito satisfactorio. Contribuyen a la disfunción eréctil problemas neurológicos como traumatismo de los nervios parasimpáticos, niveles de deficiencia de testosterona, miren, lo que es disfunción eréctil, son múltiples las causas ¿ya? De la disfunción eréctil. O sea, decir, una causa esto produce es falso, es una variedad de causas que producen la disfunción eréctil. La más común es la psicológica, ¿ya? La psicogénica, ¿de acuerdo? Ahí tenemos enfermedades secundarias, pueden ser diabetes, ¿no? Diabetes es otra causa muy común de disfunción eréctil, problemas circulatorios, uso de drogas, niveles deficientes de testosterona, ¿no? ¿De acuerdo? Problemas nerviosos. El hombre de más de 40 años, la disfunción eréctil está probada en la mayoría de los casos por una enfermedad vascular subyacente, problemas vasculares. Esta de la disfunción eréctil se va a presentar más que todo en hombres mayores, ¿ya? En hombres ya que pasan los 40 años. ¿Por qué? Porque ya hay problemas vasculares. Vimos que para que se produzcan, ¿no? Ser ¿no? El órgano sexual masculino se tiene que llenar de sangre. Entonces ya hay problemas vasculares, no se va a llenar de sangre. Y aparte de eso, vimos que la testosterona, a partir de los 40 años, empezaba a disminuir, empieza a bajar el deseo sexual, ¿no? A partir de los 40 años, ¿de acuerdo? Las enfermedades vasculares pueden producirse como consecuencia de hipertensión no controlada, diabetes. Esas dos enfermedades son las que más dañan los vasos sanguíneos. Aterosclerosis reducen la capacidad de dilatarse los vasos sanguíneos del cuerpo. Glándula pineal, su función en el control de fertilidad estacional de algunos animales.
Después de que se conoce la especie de la glándula pineal, el epífisis se le ha atribuido infinidad de funciones, tales como la de ser respecto del alma, la de potenciar el líbido, la de evitar las infecciones, la de facilitar el sueño, la de potenciar el estadio de ánimo y la de aumentar la longevidad. La glándula pineal se desempeña un importante papel regulador en la función sexual reproductora. La glándula pineal es un resto vestigial que queda el tercer ojo situado en la parte alta de la espalda de algunos animales inferiores. Ya jóvenes, con esto hemos terminado la sesión de órganos. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Ya nos veremos en otra ocasión, en otro momento de la vida, ¿ya? Muchas gracias. Eso ha sido todo. Ya nos vemos. Hasta luego. Doctor, entonces, esta teórica ha sido último con usted, el semestre. No, no sabría decirte, pero en teoría es la última, ¿no? Vamos a ver qué van a decir después, ¿ya? Pero en teoría sería la última, ¿ya? Vamos a ver qué va a pasar después. ¿Correcto? Ah, ya, doctor, ya. Ya, listo, Rosel, gracias. Entonces ya nos vemos, ¿no? Hasta luego. Ya, doctor, cuídese, hasta luego. Hasta luego, doctor.